Juan capítulo 21, versículo 18. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Mire qué llamamiento, hermano, para anunciarle acerca de morir. Porque la Escritura dice que nos conviene morir para vivir. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, nuevamente agradecidos contigo por todo lo que nos has dado en medio de esta alabanza, de esta adoración, de este júbilo, de tu palabra profética, de todo, Señor, lo que los testimonios que escuchamos, Señor, todo lo que tú haces para edificarnos. Gracias porque sigues conquistando nuestro amor. Gracias porque sigues dando palabras de vida, aliento a nuestra vida. Y sé, Señor, que todo lo que podamos considerar en esta vida obrará para bien. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Usa mi vida, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Si es tan amable de sentarse. Muy de madrugada yo le decía, Señor, no para que usted lo sepa, pero esta persona que predica tiene que estar buscando de Dios. Leslie, bienvenida, nos da gusto verte. Qué bueno que estás aquí. Ella regresa con sus padres a casa y nos alegramos por ello, porque siendo estudiante tiene que salir a un lugar lejano, pero regresa a casa y gloria a Dios por ello. Nos da gusto verte. Quiero hablarle un poquito acerca de esto que habla aquí el apóstol Pedro, con relación, hermano, a una manera de cómo Dios da una palabra por medio de él y empieza a anunciar a Pedro, hermano, le da una palabra al Señor Jesucristo y le dice de cómo hay un cambio de la etapa en la vida de joven. Él decía que era joven, pero lo veían grandote, lo veían barbudo y lo veían una persona adulta. Sin embargo, en las actitudes le decía al Señor, todavía estás joven, ya no eres niño, pero estás joven. Quiere decir entonces que en el ámbito espiritual también hay edades, etapas de niñez, que es cuando uno nace nuevo, pero después lo llevan a uno a ir creciendo y desarrollándose, y la etapa de joven es cuando uno ya está siendo un obrero, cuando uno ya está trabajando, porque el joven no solamente está como un niño que nomás tiene hambre y abre el refrigerador. El joven a veces sale y busca y cosas que a él se le antojan, entonces agarra un trabajito por ahí, lleva y empieza de repente a ver cosas diferentes en la casa, porque está contribuyendo en el hogar. Bueno, Pedro estaba contribuyendo en el hogar de Dios. Y entonces le dijo, pero cuando seas viejo, dice, antes cuando eras joven ibas para donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá cuando tú alces tus manos. Quiere decir que nos conviene a nosotros, hermanos, levantar nuestras manos. Cuando nosotros levantamos nuestras manos, Dios empieza a trabajar en nuestra vida revistiéndonos. Es ahí en la presencia de Dios donde hace Dios cambios en nuestra vida. Lo único que podemos hacer para mostrarle a Dios que el crecimiento está llegando es que vivamos una vida de adoración. Cuando empezamos a levantar nuestras manos, a alabar a Dios, a adorar a Dios, entonces es cuando se pone propicio el corazón para que Dios trabaje y lo revista y lo lleva a uno, le dijo a él, a donde no quieres. Y dice que esto se lo dijo dándole a entender con qué clase de muerte había de glorificar a Dios. Pero muchas veces cuando hablamos de la muerte pensamos en el tiempo de la partida de este cuerpo allá no está más aquí en la tierra. Pero el Señor tiene diferentes ámbitos en los cuales Él se refiere a la muerte. Hay una muerte de la cual todo cristiano necesitamos experimentar antes de salir de esta tierra, y es a la voluntad, al querer hacer lo que uno quiere hacer. Como le estaba diciendo, cuando eras joven te vestías y ibas para donde querías, pero cuando seas viejo ya no vas a ir a donde tú quieres, sino a donde otro te ciña. Y déjeme decirle que yo en un tiempo estábamos nosotros orando a Dios por llenura, por subir a otro escalón espiritual, porque me sentía como estancado, como que ya lo que conocía ya era conocido y creía que eso era todo. Y me dijo el Señor que no era todo.
Entonces nos llevó a un lugar que por escuchar una predicación en el radio, escuchamos a un hermano predicando y tenía una voz muy particular que a mí no me gustaba su voz. Entonces hablé con otro hermano y le dije, oye, ¿tú no escuchaste anoche en el radio a un hermano predicando que tiene una voz bien rara? Sí, ya hablé con él, me dijo. Y hice una cita y vamos a ir tú y yo a verlo, me dijo. Ah, caray, dije yo, pues, ok. Entonces llegamos y cuando íbamos llegando su esposa se estaba riendo y yo estaba así como desconcertado porque decía, ¿por qué se ríe? Y es que nos veía a nosotros venir con anticipación en visiones como árabes y veníamos del desierto. Entonces ella se reía, pero yo no entendía eso, porque no entendía ni de visiones ni nada de eso. Entonces empezamos a aprender. Entonces fuimos a una iglesia y el lugar de la iglesia era bien desagradable. Había una puerta que estaba ahí con unas tablas así atravesadas, clavadas así a lo rústico. Había unos tile de ese, pero unos sí había, otros no había. Como que habían quitado unas paredes, se habían quedado los surcos en el piso. Y era una cosa que de lo que decía uno, cuando llovía se metía al agua y de repente así como que el enemigo le trataba a uno de decir, ¿qué estás haciendo aquí? Pero empezó el servicio y empezó a caer una gloria de Dios, como las glorias que experimentamos aquí. Y entonces eso hizo la diferencia. Me llevaron a donde no quería. Pero si no hubiera sido por estar queriendo salir del estancamiento, del conformismo, de estar solamente en un nivel, sino que quería algo más. Entonces el Señor me dijo, vas a tener que levantar tus manos y otro te va a ceñir. Y entonces cuando llegué, me dijo él, el pastor, me dijo, mira, yo te voy a enseñar porque no sabes nada. Y yo creía que ya todo lo sabía. Yo ya predicaba, yo salía a Ensenada, yo fui a San Luis Río Colorado a predicar, a Caborca fui a predicar. Pero cuando llegué ahí me dijo que no sabía nada y yo dije, amén, amén, pues voy a aprender, pero voy a aprender del Espíritu Santo de Dios. Y es que dice que todos seremos enseñados por Dios. Obvio que usa vasos, porque Dios habla, pero a veces estamos tan solos que no lo oímos. Pero Él, para que ese problema no esté, usa quien predique, usa quien profetice, usa quien habla de parte de Dios. Entonces, hoy yo veía un árbol que estaba empezando a echar hojas. Y es que no es coincidencia que estamos empezando la primavera, pero Dios tiene también tiempos primaverales para la iglesia. Y si usted quiere florecer, le conviene venir a las aguas. Venir a las aguas, porque dice el Señor que ahí se puede comprar sin dinero aceite, pan y vino. Así que si usted viene con gozo, el Señor le va a enseñar algo que es esencial para que la cosa florezca. No va a florecer un árbol si primero no pasa el otoño. Y en el otoño se quedan los árboles como que si se murieron. Se quedan secos, se quedan unos barejos. Yo le decía a mi esposa, mira qué feo está ese árbol. Y yo, ¿verdad, Marti? Que te dije, mira ese árbol, qué feo está, lo han de tumbar la mente terrena. Pero dice Dios, no, va a florecer. Entonces, yo veo que a Pablo le tenían que dar ese proceso de otoño a primavera. Bueno, de invierno, ¿verdad? De invierno a primavera. Pero déjeme decirle una cosa. Le dijo, mira, hay una clase de muerte que glorifica a Dios. Y la Escritura dice que es honrosa a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Pero no vamos a hablar de la muerte física. Vamos a hablar de la muerte a la voluntad, donde viene hablando el Señor acerca de que otro te va a ceñir y vas a hacer lo que no quieres. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a ir conmigo? Porque si estamos dispuestos a hacerlo, vea usted lo que Dios tiene. Esta clase de llamamiento no lo predicamos así. Predicamos, mira, tus problemas van a acabar, Dios te va a sanar, Dios te va a levantar, Dios te va... Pues nunca le decimos que Dios te va a matar. Le va a matar la voluntad, los berrinches, los caprichos y muchas cosas. Pero una de ellas es la incredulidad. Esa tiene que morir. Hay cosas que tienen que morir en nuestra vida. Yo reconozco que yo necesito cosas que tienen que morir. Jesús, cuando está en la cruz, llegaron con una lanza y le picaron. El último estocón que le dieron con una lanza en un costado, y ya no se sacudió porque estaba muerto. Entonces tenemos que alcanzar a dejar morir algunas cosas.
Porque dice que antes que eso llegara le ofrecieron a beber vino, un vinagre, que era hiel de amargura, es decir, algo que supuestamente según el sistema del mundo era un anestésico. Pero dice que él probándolo no quiso beberlo. Hay cosas que nosotros tenemos que saber que no nos conviene beber, pero hay cosas que tenemos que saber que sí nos conviene beber. Jesús dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el Espíritu de Dios, que se mueve como un río, de esas aguas nos conviene beber. Pero hay otras cosas que no nos convienen beber, y es la amargura, y es el dolor, y es el resentimiento, y es el alcohol. Perdónenme que le diga esto, por si alguno tuviera inclinaciones, pero tenemos algo que sí nos va a saciar de veras. La gente bebe, hermano, en este mundo porque algo quiere alegrar en su vida, algo quiere opacar, algo quiere olvidar, pero con Cristo es algo verdaderamente medicinal. Él es el sanador. Entonces, por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 2, verso 21, fíjese cómo dice este verso. Ponga atención a este verso, porque hemos decidido seguir a Cristo, ¿no? Hay una canción, un cántico, un himno que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y cuando habla de allá atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No sé si usted lo ha escuchado, pero es un cantito muy antiguo, muy hermoso, que tiene 2 Pedro capítulo 2, verso 21. Dice: porque para este propósito habéis sido llamados. A ver, dile al que está junto a ti: ¿sabes que Dios nos ha llamado? Hoy Dios nos llamó para venir aquí. Y nos ha llamado con un propósito. Mira cuál es. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, sus pasos, sus huellas. ¿Ha visto usted un cuadrito por ahí que pintan de unas huellas? Y nomás se ven las huellas de Jesús, y ya no se leen las huellas del que venía con él porque lo venía cargando, ¿sí? Pero aquí dice que tenemos que seguir sus huellas, sus pasos, tenemos que seguir sus pisadas. Quiere decir que así como él vino también a sufrir, también nosotros tenemos que aprender en esta vida a superar el sufrimiento. No es cierto de que uno va a llegar y todo se va a componer, porque hay cosas que tienen que ser arrancadas de nuestra vida. Un día Dios me dio una experiencia donde me causó un dolor muy profundo. Estaba yo en adoración, estaba yo siendo bautizado, para ser bautizado por el Espíritu Santo, pero antes de eso tuvo que circuncidarme el corazón, y yo sentí literalmente como si metieron algo de adentro y lo arrancaron, y me causó dolor, porque hay cosas que duelen cuando van a ser quitadas, y van a ser quitadas de adentro del corazón. De adentro del corazón se pueden arrancar malos recuerdos, resentimientos, dolores, cosas que a uno las trae ahí, que sabe que no son buenas, pero que las sigue uno manteniendo, y el Señor, hermano, tiene maneras de quitarlas. Por eso es que Cristo fue crucificado, porque en Él Dios clavó el pecado a todos nosotros, pero ahora cada uno tenemos que despojarnos de algunas cosas y tenemos que dejarlas morir. Con esta clase de muerte se va a glorificar a Dios solamente cuando llevas una vida de adoración. ¿Se recuerda que Moisés levantaba sus manos y ganaba a Josué contra Amalek? Pero cuando las bajaba, empezaba a vencer a Amalek, a Josué. Ese es el alma contra el espíritu. Cuando llevamos una vida de adoración, una vida de alabanza, Dios empieza a trabajar, porque es ahí donde nos ablandamos. Y es ahí donde empieza el Señor a quitar, y es donde empieza a vencer el alma, donde están las emociones. Porque no podemos seguir viviendo en esta vida conforme a nuestra alma. Tenemos que aprender a vivir conforme al Espíritu de Dios. Ahora, Dios, hermano, a cada uno nos ha escogido. ¿Cuántos de aquí han sido llamados por Dios? Muchos son los llamados, pero dice que hay pocos que son los escogidos. Y yo creo que entre mucha cristiandad, Dios está escogiendo gente que se va a dejar trabajar por Dios. Porque hay cosas que no pueden regresar a casa. Estoy hablando del reino de los cielos. Cuando el Salmo 23 dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días, está diciendo en la versión de las Américas, en una bastardía que tiene ahí un numerito: a la casa del Señor volveré. Quiere decir que salimos de allá.
y entramos aquí como peregrinos advenedizos, pero nos hemos aclimatado tanto a este mundo, pero no somos de aquí. Tenemos que volver a casa. Pero eso está como velado, pero con su palabra se va a ir quitando el velo. Y una vez que ese velo es removido, entonces vamos a tener un mejor enfoque y vamos a dejarnos trabajar por el Señor para que se llene de nuestra vida lo que realmente estorba. Amén. Entonces, volviendo al verso primero de esta primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, primera de Pedro 2:1. Oh, Arely, bendiciones, qué gusto me da verte sirviendo. Dios te bendiga grandemente. Primera de Pedro 2:1 dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. La conversión. ¿Cuántos de aquí están convertidos? ¿Estamos convertidos al Señor? Dice que tenemos que dejar, hermano, que sea desechada de nuestra vida. Diga: hoy yo voy a desechar toda malicia. Pero ¿cómo desechar la malicia si no sabe uno a veces ni lo que es? Yo mismo fui a buscar en un diccionario y me pude dar cuenta que malicia es tener mala intención. Malicia es tener malas sospechas. Hay gente que dice: lo sospeché desde un principio. ¿Por qué no lo ministran hasta en la televisión? Pero malas sospechas. A mí se me hace que no andas bien. Las mamás siempre le dicen a los hijos: a ver, ¿qué estás escondiendo? Se queda uno pensativo. ¿En dónde andas? Sospechas. ¿Qué sospechas? Pensamiento. Eso es malicia. Cada persona. ¿Cómo usted puede escuchar la voz de Dios? ¿Poniendo atención o ignorándolo? Poniendo atención. A veces uno se ve así como fuera de este mundo. Cuando hasta la Escritura dice que es un éxtasis. ¿Cuántos han tenido éxtasis aquí? ¿Hemos tenido éxtasis? Que en un arrebatamiento mental está uno contemplando cosas. Yo hoy en la mañana me estuvo bombardeando la revelación. Y mientras estuve aquí en servicio y postrado también, vi el árbol ese. Entonces, si Dios quiere que ese árbol florezca, estas cosas se tienen que ir. Diga usted: yo echo fuera de mi vida toda malicia, toda mala intención, toda mala sospecha, toda perspicacia, toda picardía. Eso es un estorbo. Aunque es divertido, porque en el mundo nos gustaban que nos hablaran de una manera. Hasta había un libro, ¿verdad?, que decían picardía mexicana, pura basura. Eso no ayuda en la fe. Hay cosas que tenemos que aprender a desechar. Así que hoy vamos a llevarnos tarea para toda la semana, porque Dios espera hacer algo precioso y ahorita lo vamos a ver. Pero mientras tanto, la malicia también es perversidad, es crímenes. Y crímenes, fíjense que ahorita en este tiempo en que estamos viviendo en esta nación, estamos más buscando ver en dónde tiene una mancha criminal una persona para tener un motivo para expulsarla, aunque esté legítimamente en esta nación. Por lo tanto, Dios nos libre de ser hallados como transgresores de las leyes, porque Dios ha puesto autoridades para que las respetemos. Hay algunas cosas que vamos a aprender hoy, nos las vamos a llevar como tarea, especialmente los que trabajamos en el ámbito donde hay patrones. Pero dice aquí: desea como niños recién nacidos la leche espiritual, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor, viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida, preciosa delante de Dios. Dios nos ha escogido porque ha visto algo que Él va a hacer con tu vida y con mi vida. Se dice que las piedras preciosas, para poder sacar un diamante, lo tienen que trabajar y tienen que arrancarlo del lugar donde está, y utilizan picos, los mineros, y trabajan el diamante y esa piedra la van puliendo hasta que sale la esencia. Déjeme decirle que a veces así nuestra vida tiene que ser trabajada. Así fue trabajado Cristo. Y como tenemos que seguir sus pasos y sus pisadas, no le extrañe que cosas de repente, como que si se hubiera levantado el diablo y se deja venir contra la iglesia,
pero es que nos están tallando, nos están arrancando cosas que nosotros muchas veces no entendemos. Me decía mi hermano pastor Jesús Casillas que Dios le había hablado acerca de que tenemos que desactivar algunas cosas, ¿sí es cierto? Sí, hay cosas que tienen que ser desactivadas porque se activan en el mundo espiritual y empiezan a afectar a la iglesia, pero Dios, hermano, siempre da una salida. Ya cuando ve que la cosa está poniendo difícil, dice, bueno, ya es tiempo de pararle aquí, ya entrará otra etapa. Pero mientras, esta etapa ya fue suficiente y vamos a tener que desactivar padecimientos de los bronquios, de los pulmones. Amén. De las vías respiratorias. Pero mientras, dice aquí la escritura, hermano, que la piedra viva se llama Jesucristo. Y dice que fue una piedra desechada por los hombres. Si hay tanta riqueza en Cristo, ¿por qué mucha gente, hermano, no quiere nada con Él y lo desecha? Cuando una persona no recibe la palabra que tú le predicas, está desechando a Jesucristo. Yo un día lo deseché. A mí me venían y me hablaban, no quería nada, pero realmente no sabía lo que estaba haciendo, porque en realidad eran los beneficios para mi salvación. Sin embargo, Dios me dio otra oportunidad, nomás que no fue en ese momento, porque cuando una persona está ofuscada con su actitud y enfocada con sus cosas terrenas, no tiene oídos para oír. Hay veces que ya es el tiempo y la persona se quiere aferrar un poquito, pero le sigue insistiendo y de repente el que decía que no, dice que sí. ¿No es así, Blanca? Así me dijo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Así nos contó aquí que pasó con alguien. Así me llegó a mí el día. Me llegó un día donde me hablaron y ya no tuve para dónde hacerme, porque la verdad es que me entró la palabra. Y una vez que entra, no vuelve vacía. Hace lo que tiene que hacer, para lo que fue enviada. Pues dice que muchos hermanos desecharon la palabra, pero la desecharon una y otra vez. No sé si usted ha oído hablar de los 2 veces muertos. ¿Perdón? ¿No? En Santiago se habla de personas que son 2 veces muertas. Y no es que murió y resucitó y luego después se volvió a morir. No, no se refiere a eso. Que muere en la muerte física y en la espiritual, como Goliat. A Goliat lo mataron 2 veces. ¿Sí sabía usted eso? ¿Sí? Una con una pedrada y lo mató. ¿Para qué le cortaba la cabeza si ya lo mató? Lo volvió a matar, pero ahora para siempre. Y a los infiernos y a la muerte eterna. De una vez se fue hasta allá. Entonces, en la Biblia hay algo en Judas. Judas 2 veces muerto. Una se ahorcó. El otro cayó y se le reventaron las entrañas y se murió. Pues ya estaba muerto. ¿Por qué se tenía que morir el muerto? Porque se murió del ambiente físico y del espiritual. Ahora nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Cristo Jesús nos dan vida. Y entonces para nosotros ya la muerte ya no es más, porque Él venció a la muerte y al pecado. Quiere decir que el pecado ya no nos va a matar, pero tenemos que permanecer y crecer para salvación. Ahora fíjese una cosa. También vosotros, dice el verso 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, para levantar las manos, y que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir entonces que va a haber sacrificios espirituales que Dios no acepta. Y eso es cuando se hacen las mezclas. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy cautelosos para que lo que presentemos para Dios sea por inspiración del Espíritu Santo. Estos músicos que usted ve aquí no son músicos que se destacaron en el mundo como artistas. Nadie practicaba la música hasta que llegó a Jesucristo. El Espíritu Santo envió la unción para la alegría, porque dice que a Jesús lo ungieron con óleo de alegría. Y cuando lo ungieron con ese óleo de alegría, dice que él se regocijaba más que todos sus compañeros. Entonces, quiere decir que va a haber sacrificios espirituales aceptables, pero aún hay otro mejor, lo que es perfecto. Y lo que es perfecto es lo que viene del Espíritu Santo. Cuando los que están aquí como músicos empiezan a depender de Dios, a mí me tocó experimentar de esa gloria en un tiempo atrás, porque yo me acuerdo que cuando empezamos la iglesia,
estábamos, yo nada más el único instrumento, mi papá estaba en la batería y Marty estaba aquí con el que usa ya Isaías, la copa esa del djembe, y mi mamá estaba en las congas, y así empezamos en la iglesia. Pero cuando ya empezamos los servicios y cuando ya iba el júbilo, como íbamos corriditos, así como popurrí, de repente yo como que me entraba el razonamiento y veía las cuerdas de la guitarra que se hacían así, y yo le estaba dando, pero no quería ni voltear a ver para que no se me fuera a cuatrapear todo. Pero una cosa tremenda que yo veía que ya no era yo, eran las manos adiestradas, porque dice David que Dios adiestra las manos para la batalla. Y es glorioso cuando estás dependiendo del Espíritu Santo. Dios lo que nos ha llamado es para que le presentemos sacrificios espirituales. Pero mire, no es ni tanto sacrificio, porque contando con la ayuda del Espíritu Santo se hace fácil. Con la ayuda del Espíritu Santo fácil va a poder perdonar el resentido. Sin la ayuda del Espíritu Santo, cosa difícil. Pero es aquí donde hay algunas cosas que ahorita vamos a ver, para que es para lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado, hermano, para que presentemos a Dios como un real sacerdocio. Aunque no estamos en los tiempos antiguos, pero Dios, hermano, quiere ministros y gente de su pueblo, verdaderos adoradores como sacerdotes, que se aparten de todo aquello que lo van a uno a enfriar, y que sigamos, hermano, la motivación y la llenura del Espíritu para seguir adelante. Porque lo que Dios va a hacer con nosotros es matarnos la voluntad. Yo sé que no es muy agradable escuchar eso. Yo por eso, cuando pusimos la página en Facebook, escogí una fotografía que me ministró mucho a mi corazón. Las dos coronas, y una de espinas y una de oro. Y note usted que Jesús no tomó primero la de oro, porque dice que se despojó a sí mismo. Cuando llegó aquí a la tierra, la corona que tomó primero fue la de espinas. Y es que ahí, hermano, donde están los pensamientos. Es ahí en la cabeza donde están las maquinaciones. Es ahí donde está la malicia. Es ahí donde está la perversidad. Es ahí donde viene la venganza. En estar razonando cosas. Es ahí donde vienen las acusaciones del enemigo. Es ahí donde le dicen: nadie te quiere. Todos te han abandonado. ¿No dijo así también el Señor Jesús? Todos me han abandonado. Y hasta dijo Dios: ¿por qué me has abandonado? Pues mire, pero nunca lo dejó, porque si lo hubiera dejado, hermano, Dios nunca te deja. Él dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Lo que sí, que no se deja sentir. ¿Qué es sufrimiento cuando no se deja sentir? Los que ya lo hemos sentido. ¿Cuántos aquí han sentido la presencia de Dios? Ah, cosa linda, hermano. ¿Por qué? Aquel llora. Chillón, pastor, chillón. No sabe de amores y nunca le han dado un beso. Hablando terrenamente, el enamorado prueba un beso, quiere otro. El que ama a Dios quiere sentirlo cada día. Amén. Y el que nunca lo ha sentido, déjese besar. Levanta aunque sea las manos. Deje que le aplauda al Señor. Porque Dios quiere conquistarlo, para que así se pueda entregar con más plenitud. Dice en el verso 6, pues se encuentra en la escritura: he aquí yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. El que crea en él no será avergonzado. Si Jesús se dejó trabajar, dice que aprendió la obediencia. ¿Qué sería aprender la obediencia? ¿Qué le diría a José, su padre terreno? A ver, Jesús, ve a cortar el árbol. Si yo soy el hijo de Dios, si soy rey de reyes y señor. No, le borraron el tape. Cuando llegó aquí a la tierra, a obedecer órdenes. Y cada día hacerlo mejor. ¿Cuántos quieren hacerlo cada día mejor? Tenemos que hacerlo mejor. Entonces le dijo: a ver, tráeme el serrucho. Yo voy a cortar. Aquí no hay sierra eléctrica. No, si ni existía. ¿Cómo cortaban en aquel tiempo? Con hacha.
quiero que cortes aquí estos troncos. Ay, ni luz hay. Ahora nosotros, hermanos, tenemos un montón de facilidades en la vida. En aquellos tiempos no. Tener que obedecer era tener que trabajar duro. ¿Cuántos de aquí han cortado madera a serrucho? Se ponen bien calotillos, ¿eh? Ay, y otra vez, y sal, y no se corta. Pagar una maquinita, rápido. Yo prefiero agarrar la maquinita que está echando más o que está echando músculo. Pero ¿cómo sabe mejor uno? ¿Totilico o bien fornido? ¡Ah, su nombre! Entonces dice la Escritura, fíjese el verso 6, pues esto se encuentra en la Escritura. Qué tremendo lo que decía ver, ¿verdad? Si está en la Biblia, es bueno. Esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida. Quiere decir que tuvo que buscarla. Y vio muchas posibilidades, pero dijo, no, esta yo la escojo. Y mira, déjame decirte, de la misma manera Dios te escogió a ti. A saber cuántas gentes están alrededor de ti o cuántas personas eran otros candidatos, pero Dios te escogió a ti. A cada uno. Yo me alegro cuando veo esto porque digo, Dios me escogió. Esto no es de que yo lo escogí, es que Él me escogió, Él te escogió a ti. No que nosotros lo hayamos buscado primero, sino que Él nos vino a buscar. Él vino a buscar lo que se le había perdido. Nos velamos la mente, pero andamos en este mundo sin dirección, sin Dios y sin nada. Ni pactos, ni promesas. Nos creíamos la gran cosa. Nos creíamos, pero realmente no sabíamos ni lo que creíamos. Entonces dice el Señor que Él nos escogió. Y dice como una piedra preciosa. Dile al que está junto a ti, ¿sabes que eres como una piedra preciosa para Dios? Yo le decía a Javier, se llama usted, ¿verdad? Javier, la semana pasada que yo lo veía entrar y yo lo veía que Dios le iba a alegrar el corazón. Pues ya entendí por qué le sanaron a su hija. Eso es una alegría que el dinero no puede comprar. Eso es algo que solamente Dios hace cuando a Él le place. Cuando Él le parece hacerlo, lo hace. Y nos alegramos de ver eso. ¿Por qué? Porque sabemos que toda aquella persona que esté padeciendo alguna situación física tiene solución en Cristo. ¡Ah, su nombre! Entonces dice que Él escogió una piedra escogida, una preciosa piedra angular. ¿Qué es una piedra angular? Se dice, ¿verdad?, que en la construcción se empieza de un punto de partida, para acá y para allá. Angular es un ángulo y tiene dos lineamientos. Uno que marcó en el antiguo tiempo y uno que marca en el nuevo tiempo, en el Nuevo Testamento. Pero Él es la piedra angular. Ahí se hizo la separación del Antiguo y del Nuevo Testamento con su muerte. No fue cuando nace. Esto nos va a ayudar a entender más cosas de la Biblia. Porque a veces queremos agarrar tiempo de lo que Jesús vivió para nosotros aplicarlo en nuestro tiempo, y Él no empezó el Evangelio hasta que lo selló con su sangre. Ahí empieza el nuevo pacto y ahí empieza, hermano, ni siquiera los apóstoles trabajaron tanto en ese nuevo proyecto, porque aunque abrieron la puerta, porque Pedro le predicó a Cornelio y Cornelio era un romano y él no era de los judíos, y aunque le abrió la puerta, pero el que siguió ministrando fue el apóstol Pablo. Entonces ellos están atendiendo la iglesia cristiana del Antiguo Testamento, que es antes de la muerte de Cristo, y luego Pablo llega y empieza a predicar a los gentiles. Gloria a su nombre, si no estuviéramos aquí. Entonces Dios nos escogió y también quiere hacer de ti una piedra preciosa, pero tenemos que saber que Él es la piedra angular, que el que cree en Él no será avergonzado. Diga usted, el que cree en Él, diga, yo he creído, no seré avergonzado. Dios honra a los que le honran. Esto es algo que lo tenemos que agarrar así como parte del fundamento, porque está escrito. Amén. Y entonces dice en el verso 7, este precioso valor
es para que vosotros los que creéis, diga usted, yo es para mí, porque creo. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también, ¿qué? Oye, voy muy rápido, ¿verdad? Voy en el verso 8. Ellos están también destinados, ¿para qué? Para ser desobedientes a la palabra. Oiga, de la que me libró el Señor por haberlo desechado. Me dio una segunda oportunidad y lo agarré. Pero como hay una palabra que dijo ver, que hasta 7, ¿tú lo dijiste, verdad? 7 veces cae el justo, por eso es Dios para volver a levantarlo. Wow, ¿tú dices cae 8? Que a lo mejor está destinado para desobedecer la palabra. Diga usted, ¿tú eres de los escogidos? Espero que nunca seas de los destinados para desobedecer. Santos, oiga, el Evangelio nos compromete a ser creyentes obedientes o a ser oidores olvidadizos desobedientes. ¿Quién va a ser, hermano, el que llegue hasta el fin? Allá lo veremos. Pero ahorita echémosle ganas a ser obedientes. ¿Por qué? Para eso nos escogió Dios. Dios nos ha llamado para ser obedientes. ¿Pero a qué? Ahorita vamos a ver. Mire, dice el verso 9, como un aliciente, pero vosotros, diga, recibo, sois linaje escogido, real sacerdocio. El otro día estaba hablando Enrique acerca de unos mantos púrpura y azul. El sacerdocio del linaje escogido es el de la realeza. A Jesús le pusieron un manto púrpura, pero los sacerdotes traían azul con blanco. Los sacerdotes ministraban con azul rey. Azul, yo por eso le pongo aquí colorcitos a mi pantalla, le pongo colorcitos, porque eso me ubica de los tiempos y las funciones y lo identifico. Yo tengo mi lenguaje. Un hermano que está en Carolina del Norte, él es pastor ahora. Cuando estaba siendo formado como obrero, me tocó a mí estarlo llevando al campo de trabajo, de acción. A veces llegamos hasta las 2 de la mañana y ahí me tenía preguntas. Estaba igual que Enrique. Preguntas y preguntas y preguntas, ¿verdad? Pero mire, está de pastor. Pero él no podía hacer apuntes bíblicos. Él con puros muñequitos pintaba. Me decía, hermano Eduardo, es que yo no sé qué tengo, me dice, pero yo no puedo leer en voz alta delante de la gente. No veo nada. Se me nubla todo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No sé, dice, pero yo me pongo muy nervioso, entonces mejor hago muñequitos. Y con eso me entiendo bien lo que voy a hablar. Parecía que traía sus fanis, sus revistitas de dibujitos, y eran sus bosquejos para predicar. Pero allá está predicando en Carolina del Norte y le ha ido bien. Es que Dios, hermano, no está viendo capacidades humanas. Dios puede dar capacidades celestiales. ¡A su nombre! ¡Gloria, gloria, gloria! Entonces dice, pero vosotros sois linaje escogido. Diga usted, Dios tiene una vestidura de púrpura para mí. Si es que vivo en la realeza. ¿Sabe que hay distintivos de la realeza? En el Antiguo Testamento, en los Proverbios, ya no voy a dar el pasaje, ahorita me llegó el relato, donde dice la Escritura, no es de los reyes beber vino, sino de los plebeyos. Así que si somos de la realeza y quiere manto púrpura, vale más que se vaya despojando de la manía de ejercitar el músculo bíceps de la tomadera. ¿Por qué? Porque eso no es de la realeza, es de los plebeyos. Cuando hay alguien tomando, digo, aguas con los plebeyos, eso te va a pegar. Dios nos llama a vivir en santidad. Dice, linaje escogido,
Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para alabanza de su nombre, para gloria de su nombre. Entonces dice aquí, real sacerdocio, no falsos, reales y de realeza, de constituidos por Dios. A ti no te vinieron a meter como nos hicieron cuando éramos niños, que nos llevaban a bautizar y ya teníamos padrino. Y no saben ni quién era, ni cómo es eso, nomás por herencia. No, esto así no funciona. Aquí es que tiene que ser algo en lo que tú y yo podamos tener conciencia y saber en lo que estamos. Dios nos ha llamado para ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios. Diga usted, mi vida no es mía, es de Dios. Él la toma cuando Él quiere. No tenemos el día asegurado. Dios sí sabe que está asegurado nuestros días hasta que se cumple el número de ellos, pero nosotros no lo sabemos. Aunque a veces nos revela cuando ya alguien va a partir, le deja saber, como a Jesús, que vinieron Moisés y Elías y le hablaron en la transfiguración acerca del día de su partida. Se lo dejaron saber que ya iba a ir al sacrificio. Es ahí donde empezó la agonía. Pero él tuvo que pasar esas partes de la vida que a veces son tan difíciles, cuando hay algo que está por delante y tenemos que enfrentarlo. A mí a veces me dice, hermano, por favor, ore por mí porque me van a citar a corte y no quiero ir. Pero tiene que ir. Pero vamos a orar para que ángeles de Dios le ministren, como a Jesús. Vinieron, le fortalecieron. Hasta vino Moisés y Elías, como diciendo, no temas a los que matan el cuerpo, mira, estamos vivos. Hay un pasaje que dice que los muertos no tienen comunicación con los vivos, pero ellos no están muertos, están vivos. Moisés y Elías están vivos, Abraham está vivo, Isaac está vivo, Jacob está vivo. Tu abuelita también si era cristiana. Si es que ya se fue. Están vivos, no están muertos. Ay, hermano, de veritas no me voy a morir, nomás vas a cambiar de cuerpo. De uno que se engusana por uno que se glorifica. ¿Cuál estará mejor? Pero le sacamos de dar el cambio. Es que dice que hay un valle de sombra y de muerte y eso está difícil. Pero sigue diciendo aquí, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, para que se pueda notar el cambio de la luz a las tinieblas, de las tinieblas a la luz. Pues tiene que, hermano, morir algunas cosas. Tiene que uno acabar con las tristezas. ¿Verdad que a veces la tristeza nos llega? Más cuando hay malas noticias, se entristece el corazón. Pues tenemos que aprender a estar siempre gozosos. Como aquella señora, ¿verdad? Que dice que cuando los incendios se quemaron un montón de casas y se quemó la casa una viejita y decía, aleluya, que se quemó mi casa. Y decían, viejita loca, da gloria a Dios porque se le quemó la casa. Y entonces la vio un ricachón. Dijo, pobrecita viejita, vamos a hacer una casa nueva gratis. ¿Quién estaba más loco? ¿La viejita o el reportero? Porque el reportero se va con lo que ven sus ojos. O la viejita, hermano, cristiana. Aleluya, dice ahí en la casa nueva. Y le llegó. ¡Ah, su nombre! Pero vosotros en otro tiempo, dice el verso 10, no erais pueblo. Ay, hermano, todos los hijos de Dios son todas las personas. No es cierto. Eran hijos del diablo. Perdón, pero es la verdad. De las tinieblas es donde está el diablo. De la luz es donde está Dios. Si nos cambiaron de las tinieblas a la luz, pues en otro tiempo no erais pueblo. Dígale, tú antes no eras hijo de Dios, pero ahora sí. Si has recibido a Jesucristo, oiga, qué responsabilidad tan grande tiene el Evangelio. Dios trajo, hermano, una salvación tan grande para todos nosotros, pues tiene sus condiciones y tiene sus exigencias. Para el reino de Dios no es para los soberbios, ni para los incrédulos, sino para los que se humillan y los que creen. Los que lo reciben, los que lo aceptan, los que se sienten favorecidos, no que le están haciendo un favor a Dios. Dios no le hacemos favor con recibir sus beneficios.
hermano, entrar aquí a Estados Unidos y llegar a perder el trabajo y agarrar el unemployment es un beneficio muy bueno. Pero no una persona que entró aquí a Estados Unidos que nunca ha trabajado agarrar unemployment. El beneficio es para el que ha cumplido con los requisitos. Pues Dios tiene requisitos para la fe. Al menos humillarse, al menos creer y sentirse favorecido, no haciéndole el favor a Dios. Yo le voy a hacer el favor a Dios. Si quiere que Dios le sirva, a mí que me dé un carro nuevo. No, pues ni que fuera el diablo. El diablo sí hace eso. Dios no. ¿Por qué? Por lo que Él le ofrece vale mucho más que el oro y la plata de todo el mundo. Pero el diablo con cualquier cosa se conforma. Le piden riquezas, se las da. No, aquí el asunto no es este. Aquí el asunto es que Dios, uno sepa quién es uno y quién es Él. Una hermana le decía, se ponía a argumentar con Dios. Le decía, quiero que le digas a tu esposo que tienen que vender esas cosas que están en el garage porque quiero que van a las Filipinas. Ay, ¿por qué no quiero a las Filipinas? Le digo, ¿qué te pasa? Yo soy Dios. Sí, ¿verdad? Argumentando con Dios. No se puede argumentar con Dios. ¿Usted alguna vez ha argumentado con Dios? Yo sí un día. Cuando Dios tuvo misericordia de mí, me lo tomó en ignorancia. Uno no puede argumentar contra Dios. Él es Dios. Él es Dios eterno. Nosotros somos polvo de la tierra. Somos como la flor que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Somos como un vapor que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Así la vida tan simple y tan breve y tan frágil. Entonces somos nosotros los favorecidos, no Dios. Sin embargo, Dios cargó en el pecado de todos nosotros. Llevó golpes, llevó maltratos, llevó clavos, llevó corona de espinas, llevó lanza en su cuerpo, pero por ti y por mí. No por Él. A pesar de que no nos necesita, mire lo que estuvo dispuesto a pagar con tal de que nosotros pudiéramos tener un valor más alto. ¿No le gustaría a usted que su carro subiera de valor en vez de que se devalúe? Pues una persona va a la agencia y saca un carro nuevo y después, ¿qué hice? Está bien caro el pago, lo regreso. No, ya le debe más de $5,000 porque se evaluó el carro. Todo se devalúa aquí. En cambio, en Cristo, todo va agarrando más valor. Y nos llama carísimos hermanos. Así que cuando le vengan y le digan, tú no eres nada, Werner decía, no digas así, porque ha puesto Dios espiritualidad en ti. Y lo que se encuentra en ti es para la vida eterna. Se va a acabar este carapacho, esta nuestra tierra terrena se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio en los cielos. Dios tiene reservado para ti, para mí, un lugar, hermano, que el mundo, ni siquiera el mundo entero, ni los más millonarios jamás podrán tener, si no se humillan y reciben a Jesucristo. ¡A su nombre! Pero hay unas partes que tienen que morir. Y estas son del diario vivir. Dice en el verso 16, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad. ¿Qué es la maldad? Malicia, mala sospecha, malas intrigas, pícaro, diga usted, rechazo. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino emplearla como siervos de Dios. Diga usted, me conviene servirle a Dios. ¿Quién es un siervo? El que sirve, el que trabaja para Dios. Yo estoy trabajando para Dios y gratis, pero Dios va a tener su galardón para mí. De repente aquí andamos batallando hasta para los taxes, porque como tenemos que incluir cosas de aquí en la iglesia y todo eso, y de repente, padre, como que sudo frío y como calientito y como ¿verdad? Porque a veces uno ve las cuentas y dice, ay Dios mío, y el pago que no se completa. Pero Señor, si quieres que permanezca la puerta abierta, tú vas a proveer. Y siempre ha proveído. ¡A su nombre! Hay mucha gente que dice que estoy bien loco. No le hace, porque Dios diga que estoy bueno. ¿Cómo le hace ese hermano Eduardo ahí en algún clavo a tener por ahí guardado para que no esté cobrando diezmos?
No, yo no sé si usted da o no da. Lo único que sé es que cuando pago la renta se completa. Y a veces le tengo que poner yo mi parte, pero lo considero mi ofrenda. Pues hay una cosa, yo estoy contento. Aunque a veces me pongo así medio, por eso estoy medio nervioso. Me tiemblan mucho las manos. Un día iba cruzando la línea y me dicen, me puso la mano aquí en el corazón el policía, el aduanero. ¿Traes drogas? No. ¿Y por qué tiemblas? Entonces un profeta me dio una palabra y me dijo, Eduardo, ya me dijo Dios que ¿por qué tú estás tan tembloroso? Me dijo, es que cuando en el momento que tu mamá te iba a dar a luz, no podía salir, estás muy cabezón. Entonces usaron unos forceps. Son unos fierros que te agarran así y te oprimieron un nervio de aquí atrás. Y se te afectó esa parte del cerebro. Y por eso estás tembloroso. Entonces yo fui con mi mamá. Y dije, oye, mamá, ¿es cierto que usaron forceps para que yo pudiera nacer? Sí, me dijo. Estaba muy difícil el parto, pero te lograste y te sacaron. Ay, entonces sí era de Dios la palabra. Y yo siempre le estoy diciendo, Señor, quítame este aguijón, bástate en mi gracia. Porque a veces cosas no se quitan. Algún propósito tiene. Pero ese migrante, ¿qué traes ahí escondido? Nada. ¿Y por qué tiemblas? Es de nacimiento. Porque la gente incrédula no cree. Por la gente que tiene fe, todo lo cree. El amor, todo lo cree. ¿Usted cree cuando le vienen con cuentitos de Caperucita Roja? También Dios da discernimiento. No es de todo creerlo, sino que hay que creer cuando una persona habla y decirle, esa es la verdad, sí, bueno, mientras no se pueda probar lo contrario. No que primero lo meten a la cárcel y luego le digan si era verdad o era mentira. Así no. Entonces, esa es una tradición romana. A Jesús primero lo metieron, lo castigaron, luego averiguaron si era inocente. Y la verdad es que lo declararon culpable siendo inocente. Pero dice aquí, verso 17, honrad a todos, amad a los hermanos. ¿Cuántos reciben? Diga usted, yo tengo que amarlos a todos. No hay que este me cae bien y aquel me cae re bien. No, cuando digo me cae bien es que le cae gordotas o gorda. No. Todos somos hijos de Dios. Todos tenemos la sangre. Todos tenemos la misma bebida espiritual. Todos tenemos el Espíritu Santo. Entonces valemos la sangre de Jesús. Somos igual. Es más, somos hijos. ¿Cuántos dicen? Recibo con todo mi corazón. Y entonces dice la Escritura, temed a Dios. Si no hay temor de Dios, ¿cómo va a amar a su hermano? Pero si hay temor de Dios, aunque el hermano a veces le den ganas de apretarle el pescuezo, pues lo tiene que amar. ¿A poco nunca ha querido apretar el pescuezo a uno de sus hijos? Bueno, es decir, corregirlo pues, no matarlo, ¿verdad? Obvio que no, pero sí descargar su ira. Y no, porque son hijos. Dios, hermano, dice que todos los que estamos creyendo en Jesucristo nos ha dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. No toda la gente es cristiana, no todos son hijos de Dios. Antes no éramos tampoco pueblo de Dios, pero ahora sí somos pueblo de Dios. Ahora dice en el verso número, y dice en el verso 17, el final dice, honrad al rey. Cuando tú amas a tu hermano, estás honrando a Dios. Lo que haces a nuestros pequeñitos, a mí me lo haces. ¿Se acuerda que decíamos la semana pasada? Haced con los demás lo que quieres que hagan contigo. Esta es la ley de Cristo. Si aprendemos estos principios, estamos honrando al Rey. ¿Quién es el Rey? Cristo Jesús. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Y entonces el verso 18 trae una parte que yo todavía estoy trabajando muy fuerte en ella.
Y espero que usted ya la haya superado o que le esté echando ganas también. Pero mira el verso 18. Siervos como servidumbre de la tierra, están sujetos a vuestros amos. Y dice aquí, con todo respeto, cuidadito con estar, hermano, maldiciendo a los patrones. Porque de ahí proviene bendición para nuestra vida, de nuestro trabajo. A veces son unos terribles capataces. Pero dice aquí la Escritura, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son, ¿cómo dice? Hay gente insoportable. Yo conozco unos por ahí, en mi trabajo. Insoportables, esos que quisiera esfumarme esta tierra. No soporto. Pues los tengo que soportar. Y no es que tenga que ser hipócrita, es que me tengo que someter a esto. Y tengo que superarlo. Y tengo que llegar a no sentir eso que a veces es así como dinamita pura. Y a veces como que quiere explotar. Y a veces bien pronto. Y entonces dice que seamos tardos para la ira. ¿Cuántos tardos para la ira hay aquí? ¿Sí hay? ¿Sí? Nomás oí 3, 4 menos. Tardos para la ira. Tardos para ir a la iglesia, hermano. No dice así ahí dice tardos para la ira. Así que no se enoje si llego tarde. Porque esto haya gracia. Si aprendes a soportar a los insoportables, eso te va a dar mayor gracia. ¿Cómo podemos tener más gracia? Dice que Dios se la da a los humildes. Amén. No ayunando. Porque la Jezabel tenía un montón de ayunando ahí, pero para matar de la viña de Nabot. ¿Cómo traía Saúl al pueblo de Israel? En ayuno. Desfallecidos, todos enclenques y parían la batalla. En cambio, Jonatán agarró una varita y vio un panal de abejas y la puso, se la llevó a la boca, le brillaron sus ojos. La miel, ay, a mí me dijeron que me echaron mielecita, ¿verdad? El servicio pasado, el viernes. Eso quiere decir que los ojos van a brillar y se van a abrir y vas a ver las maravillas de su ley. Ah, su nombre, más revelación de la palabra. Eso necesitamos en la iglesia, pero para obedecerla, para practicarla. Así que tengo tarea. Empezando conmigo, tengo que ir a practicar de soportar los insoportables. ¿Y usted también? Pues ¿sabe qué? Yo como oigo quejas de gente, por eso no me gusta mucho atender a la gente de la iglesia para estar oyendo tanta cosa, porque luego me los llevo corbata cuando predico y van a decir, ay, me está tirando del púlpito. Pero yo tengo que predicar lo que tengo que predicar. Entonces mejor cuando usted quiera consejería, vaya con una de las columnas que ustedes ya conocen aquí. Aquí hay columnas, hay matrimonios que son columnas y ellos pueden dar un consejo. Evite venir conmigo a contarme cosas que le afligen el alma y que problemas y que esto y que el otro, porque cuando yo predique va a decir, ah, ya me trae de carrito el pastor. Y no, yo tengo que predicar lo que está escrito. Amén. Entonces dice aquí, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Hermano, puedo hablar con usted, es que me hicieron una injusticia. ¿Cómo va a crecer en la gracia? Si nomás pura queja. Cuando le traten injustamente, no se lo diga a nadie. Ahí está el punto. Vaya con Dios. Dígale, irá Señor, y va a decir el Señor, sufre penalidades. ¿Qué? Yo creí que te lo ibas a llevar a la luna. No. Sufre penalidades, aguanta. Diga, yo tengo que salir de aquí con la mentalidad de que tengo que aguantar. Un día yo llegué a quejarme con Dios. Estamos en la iglesia, llegué, me postré. No, aquí estamos en otro lugar, allá donde están los cuadritos que faltaban. Entonces me hinqué y le dije, Señor, ya no aguanto. Si aguantas, todavía aguantas. Dice, no, pues ya me quedé callado. Yo venía a darle queja al Señor.
Ay, hermano, si dice iglesia, no departamento de quejas, ni customer service. Cuando ustedes van a una tienda y compran algo y luego siempre no le gustó, lo va y lo regresa, entra a un lugar que dice customer service y ahí le hacen su refund. Aquí no hay refunds. Lo dado está dado. Le entregó su vida a Cristo. No hay refunds. ¡A su nombre! Y dice el verso 20 y con eso termino. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis, con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia, ¿con quién? ¿Con el patrón? Con Dios. Con Dios. Este asunto es con Dios. ¿Para qué Dios nos ha llamado? Para aguantar todo esto. Es parte del evangelio que sepamos sufrir penalidades. Que se hable hablando mal de uno. ¿Sabe por qué mucha gente se va a las iglesias? Es que ahí andan hablando mal de mí. No sabe sufrir penalidades. No dice que hay un evangelio que predicó Felipe al etíope. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Qué quiere decir eso? Cayó gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Calladito. Calladito nos vemos más bonitos, nos dicen, ¿verdad? Sabe que el evangelio tiene que matar cosas en nuestra vida. Esta es la clase de muerte con que se glorifica a Dios. Que se quiten las quejas, que se quiten los sentimientos, que ya no ande uno con que le caigo mal, que no me saludó, que pasó de largo y que me traía la cara tiesa. Aguante, aguante, supérelo. ¿Por qué? Porque vale mucho más lo que Dios nos promete. Si por una simplada de eso, no, sí, ¿qué le será el día que se tope con un demonio que le diga, te odio? A mí me dijo así, te he querido matar, me dijo. Y dije, pues no vas a poder nunca. Mientras la gracia de Dios esté sobre mi vida, no me puedes tocar. Y esos unos berrinches, obvio era una persona endemoniada. No era la persona, sino el demonio que estaba ahí hablando. Y me dijo, cuando salgas de aquí, te van a atacar mis demonios. No me van a poder tocar. Porque ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Todavía estoy vivo? Y ya pasaron algunos añitos. Como 15 años atrás pasó eso. Todavía estoy vivo. ¿Lo sabe por qué? Por la gracia de Jesucristo sobre mi vida. Un día me tocó en mi trabajo una manager que yo no sé si era de allá de los tiempos de Egipto, un capataz terrible. Me decía, ¿por qué estás trabajando aquí? Le dije, porque este trabajo Dios me lo dio. Yo le oraba a Dios porque tenía una presión de un juez que quería que yo ganara más dinero. Qué buenos jueces, ¿verdad? Que gane más dinero, pero para sacarme más dinero. Entonces le dije yo a Dios, Señor, mira, ya no me quieren trabajando aquí porque dicen que tengo que agarrar un lugar donde yo gane más. Entonces, ahí te encargo un lugar, Señor, y pum, que veo una visión y veo unos jardines bien bonitos, verdes, y unos árboles y todo bien bonito. Entonces me llega una persona y me dice, oiga, ¿no quiere usted trabajar? Le dijo a mi esposa, ¿no quiere trabajar su esposo? Me dijeron que sí, pues fui a aplicar a un lugar y cuando apliqué, está una americana ahí con su cara muy seria ella. Y luego le dije, le puse una pregunta, ¿usted cree en los sueños? ¿A qué te refieres? ¿Que tiene algún significado? Sí, sí. Puede ser. Dije, ¿es o no es? Pero dígame una cosa usted. El lugar que estoy aplicando para trabajo es un lugar que tiene unos jardines muy verdes. Oh, sí, 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 pero tú no tendrías que cortar el zacate. Dije, mío ese trabajo. Dije, ya le anda porque lo agarre para que no me vaya porque tengo que cortar el zacate. Yo entendí la respuesta de Dios ahí, ¿verdad? Oh, dije, ese trabajo. Ya tengo 19 años trabajando ahí. Y esta manera me quería correr.
¿Y por qué no te vas al correo si allá pagan mejor que aquí? Quería el trabajo para su esposo, porque su esposo trabajaba allá. Aplica allá y allá vas a ganar más que aquí. Le dije, mire, si Dios quiere que yo me vaya para allá, me voy a ir. O si Dios no quiere, me voy a quedar. Y entonces fui con Dios. Dije, ¿cómo ves, Señor? Ya hace tiempo que me vaya de aquí. A lo mejor como cuando me cambiaste de allá para acá. Si ya es tiempo que me vaya. Y que me habla el Señor, me dice, ¿y qué si la que se va es Sopranas? Santo su nombre. Dije, no sabía si alegrarme, porque dice la Biblia que no te alegres cuando tus enemigos son derrotados. Y entonces estaba así como que brinco de gozo, ¿no? Pues me lo llevé por dentro el salto, ¿verdad? Y entonces llegué y dije, uy, en la que se metió. ¿O va a creer que vino la americana, la que estaba ahí dándome la aplicación después de unos años? Y llegó y me dijo, me habló por teléfono, me dijo, Eduardo, quiero que te pongas en un lugarcito ahí, cerquitas de la oficina y con el radio prendido, porque usábamos radios, estamos tan antiguos que se usaban, no eran de esos de mecatito de bote, eran de transistores, no hace tantísimos años, ¿verdad? Pero me dijo, ¿verdad? Que me estuvo, y ahí estaba, ya estaba encerrado yo hoy. Y la vi llegar y ya me metí con el reloj, ya estoy listo, le dije así, ya lo prendí, y luego me dice, Eduardo, puedes venir ya, pero me había dicho que me llevaron unas chapas nuevas para la puerta. Entonces, cuando entré, le dije, sí, me dice, ya puedes cambiar las chapas, y cambié todas las chapas, eran 1, 2, 3, eran 4 chapas, 2 puertas y 4 chapas con llave, y ya están cambiadas, y le dice, a ti te digo que él es el que se queda y tú te vas. Estás despedida. Y yo, santo su nombre. Pero mire, ahí por dentro decía santo su nombre. Y entonces fíjense, qué tremendo. Y no todavía de pilón, porque Dios es un Dios que da pilones. ¿Quién decía el pilón? También hace verme, me predicó me cantó toda la predicación. Es el Espíritu Santo. Entonces le dice, y revisa si hay alguna cosa tuya aquí y sácala, no hay ningún problema, pero si algo se te olvidó vas a tener que buscarlo a él, y si él quiere que te abra la puerta, y si no, te casta afuera. He dicho, caso cerrado. ¡Santo! ¡Santo! Pero Dios da mayor gracia a los que obedecen la palabra del llamamiento que Dios le ha hecho. Le digo todo esto porque Dios siempre tiene recompensa. Todo lo que puedas estar padeciendo, quizás un patrón, quizás un esposo, quizás una esposa, quizás un hijo, quizás una hija, alguien que te haga perder tus casillas. Solamente acuérdate de estos principios y sométeselos a Dios. Él está sobre toda autoridad. De arriba viene la bendición. Y si el Señor cuando viene y ve tu caso y te ve que cumpliste conforme a estos principios a los que fuiste llamado con el propósito de Dios, se va a hacer cargo de poner a cada quien en su sitio. Y por ende el lamento se va a convertir en gozo. Pero no te alegres cuando algo terrible le pasa a otra persona. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Israel, no sea que se aparte de ellos y se venga contra ti. Entonces, con temor y con honra al rey, pero con respeto de Dios, con temor de Dios, que Dios es un Dios que es justo, pero si nos trata con justicia, ¿quién sabe cómo nos vaya? Porque ¿quién no tiene algo en su vida que no sea agradable a los ojos de Dios? Y si apelamos a la justicia, estamos pidiendo granizo. Pero si apelamos a la gracia, llega una lluvia tardía. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Me permites hacer una oración? Si cierras tus ojos. Señor amado, he predicado tu palabra conforme me fue dada. Y sé que en algunas cosas estoy falto.
Sé que en algunas cosas estaremos faltos tus hijos. Pero gracias por tu palabra que ubica nuestra vida y ubica nuestro corazón. Y te queremos pedir perdón, Señor. Yo como pastor de esta iglesia, por toda esta iglesia, te pido perdón, Señor, por las desobediencias que a veces en nuestra vida surgen delante de tus ojos. Porque sabiendo hacer lo que es bueno, a veces no lo hacemos. Porque sabiendo que a veces tenemos que cerrar nuestra boca, la abrimos. Porque a veces, Señor, seguimos guardando en nuestro corazón malicia, cosas que no son de tu reino. A veces tenemos prácticas, a veces tenemos actitudes, a veces tenemos acciones. Y se nos olvida, Señor, que somos un linaje escogido para un real sacerdocio. Te pido perdón, Señor, para que no acontezca jamás con nosotros como aconteció con Aarón, que fue levantado en un monte para hacerle quitadas sus vestiduras. Señor amado, que el día del arrebatamiento no seamos como Aarón, sino que podamos ser de aquellos como Elías, que aunque fue dejado su manto, no fue deshonrado, sino honrado delante de tu pueblo, delante de los profetas, delante de Eliseo. Que así, Señor, pueda acontecer con tu iglesia. La iglesia que ha sido comprada, que ha sido llamada, que ha sido santificada, que ha sido perdonada. La iglesia que lleva tu nombre. Los que te recibieron, los que te hemos recibido y los que ahora, Señor, estamos buscando cada día presentarnos en condiciones aceptables delante de ti, con sacrificios agradables, aceptables delante de Dios. He ministrado, Señor, a tu iglesia para despojarnos. Diga usted, yo me despojo de todo engaño, de toda mentira, de toda hipocresía, de malicia, de envidias, de difamaciones. En el nombre de Cristo, echo fuera de mi vida toda mala sospecha, toda aquella mala intención, toda picardía, toda perversidad. Le echo fuera de mi vida. Quiero que esas cosas sean entregadas a muerte para que tú seas glorificado. Por favor, perdóname, Señor. Límpiame. Recibo tu perdón. Soy una nueva criatura cada vez que me arrepiento. Y tu palabra dice que seré irreprochable. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios.